Amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Luz Black de Vida Sana con Ana. Hoy día les voy a preparar una salsa mexicana. Esta salsa es muy popular acá donde estoy acá, donde yo resido. Entonces, mayormente cuando tienes una reunión con los amigos, tienes que presentar algo para ir picando mientras estamos conversando y todo. Para esta receta necesitamos 3 tomates Roma, que lo vamos a cortar así en pedazos. Necesitamos también ajos pelados, 3, 4, 5 ajos al gusto. Necesitamos ají amarillo, cualquier ají amarillo, el pequeño, el grande, lo que tengas en casa. Y necesitamos 3 jalapeños. Si tú no tienes jalapeños en casa, puedes usar ají amarillo, puedes usar rocoto, el ají que tengas en tu área. Y solamente tenemos que hacer es cortar esto y sacar la parte dura. Necesitamos media cebolla picada en trozos grandes, cilantro. Estos son los tomatillos de México. Si no tienes tomatillos está bien, solamente puedes usar los tomates regulares. Vamos a usar orégano al gusto. Yo voy a ponerle una cucharada de orégano, aceite para freír y sal. Entonces vamos a empezar a preparar esto. Lo que yo ahora voy a hacer es poner todo esto en mi sartén para poder freír todos estos ingredientes, todo junto así, a excepción del cilantro. El cilantro lo vamos a utilizar al último para cuando estamos licuando todo. Vamos a poner la cebolla. El orégano también lo vamos a poner al final, y también lo mismo vamos a hacer con la sal. Lo único que vamos a hacer es poner todos estos ingredientes acá y le vamos a echar aceite, un poquito más y lo vamos a mezclar muy bien así para que todo esté embadurnado. Y vamos a pasar a la cocina porque tenemos que dorarlos. Y acá tengo la sartén en la cocina. Ya he empezado a freír, y los vegetales tienen que estar bien dorados, como que lo más marrón que se pueda. Mientras más frito está, mejor sabor va a tener la comida. Ya se está dorando, y tiene que quedarla así. Mientras más dorado está, mejor sabor va a tener. ¿Sí? Vamos a pasar a licuarlo ahora. Seguimos con la receta. Okay, yo ya tengo acá todos mis verduras que los he dorado. Algunas están un poquito negras, pero eso le va a dar un buen sabor. Lo que voy a hacer ahora es licuar. Déjenme poner esto acá. Vamos a poner todo, que no quede nada. Ahí lo estoy jugando con esto. Ok, y lo que voy a hacer es mover esto para tener más espacio para trabajar. Ok, acá lo que voy a poner es el cilantro que
que les mencioné anteriormente, voy a ponerle como una cucharada de orégano. Y si no te gusta mucho el orégano, no lo pongas. Un poquito más de aceite, ¿ya? Y la sal. Como media cucharada. Lo que hacemos ahora es igual. Pero no he preparado la tapa yo. Molido para que tenga ese grumo que lo hace más interesante al momento que ponemos la salsa, y lo voy a servir. Y así es como nos queda nuestra salsa mexicana. ¿Y cómo lo vamos a acompañar? Lo puedes acompañar con unas tortillitas chips que es muy popular acá, o con cualquier otra cosa que sea más agradable para ustedes. Gracias por mirar mis videos y nos vemos la próxima semana. Chao.